Como siempre es un placer darles la bienvenida a Recap Blue, a quienes nos escuchan a través de todas las frecuencias de Blue Radio en el país, a quienes están conectados con nosotros a través del canal de YouTube, donde siempre los estamos leyendo. Pueden interactuar con nosotros a través del chat y quienes se conectan también a través de la app Ditu de Caracol Televisión, que si no la han bajado los invitamos a hacerlo. Es muy fácil a través de la tienda de aplicaciones de su celular o de su dispositivo, ya sea Apple o Android. Un día muy movido en noticias en Colombia y en el mundo. Mateo, buenas noches, un placer tenerlo aquí a mi lado en esta noche de jueves 3 de julio para contarles todo lo que ha estado pasando en Colombia y en el mundo. Lucas, buenas noches para usted, para todos los oyentes de Recap, un gusto acompañarlo en esta edición de este programa que empezamos a esta hora, creo que en una tarde bastante movida, un día bastante movido de noticias, sí, pero especialmente una tarde bastante movida con esta situación diplomática que se presenta entre Colombia y Estados Unidos, esas tensiones que además parece no van a acabar pronto. Parece que el gobierno de Estados Unidos pues prepara algunas sanciones o medidas contra el gobierno y los funcionarios del gabinete del presidente Gustavo Petro. Sí, señor, nuevo choque diplomático que estalló sobre las 12 del mediodía hora colombiana entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la Casa Blanca, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Tanto el gobierno colombiano como el gobierno estadounidense llamaron a consultas a sus principales representantes, al embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, y a John McNamara, quien ejerce como encargado de negocios interino en la embajada en Bogotá, pero en la práctica, aunque realmente pues no es el cargo, es el embajador encargado en nuestro país, en un episodio que sigue enfriando aún más la relación entre los dos países que históricamente han sido aliados. Otra noticia muy importante, Mateo, y que se da coincidencialmente en el día en el que estalla este choque diplomático, que es tal vez de los más duros que hemos tenido en la historia con Estados Unidos, es la renuncia de la mujer más poderosa del gobierno. Laura Sarabia presentó una carta que tomó por sorpresa a muchos. Lucas lo hizo esta mañana, la hizo pública en sus redes sociales, se va del cargo después de haber ocupado diferentes funciones y cargos en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Fue directora del DPS, jefe de gabinete, termina como canciller y dice que por diferencias que no tienen una reconciliación con el presidente Gustavo Petro, pues se tiene que ir del gobierno. Le presentó la carta esta mañana y de esta manera pues estamos enfrentando esta crisis diplomática mientras sale la canciller Laura Sarabia del gabinete. Aunque hemos sabido que sigue al frente de momento, mientras se conoce quién va a ser su reemplazo en la Cancillería, la canciller quien está en la República Checa, está en Praga, donde mañana van a inaugurar la nueva embajada de Colombia en ese país, pues sigue al frente de las relaciones diplomáticas del país. La gota que rebosó la copa, Mateo, la polémica por los pasaportes y la posibilidad que había planteado ella de extenderle el contrato a Thomas Gregan Sons bajo no una, no dos, sino la tercera urgencia manifiesta. Avanza la novela entonces de los pasaportes. El presidente Gustavo Petro respaldó la propuesta de su jefe de despacho, Alfredo Sade, y todo parece indicar que de momento entonces se acoge esta propuesta, que sean elaborados en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, aunque desde la Cancillería pues han estado advirtiendo que es inviable hacer esto en el corto plazo. Por último, porque es que llevamos ya hablando aquí 4 minutos y es que ha pasado de todo. Y en Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó prisión para Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, exdirector también del Departamento Nacional de Inteligencia, por el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. No se encuentra en el país Carlos Ramón González. Su abogado, Iván Cancino, habló en Blue Radio. Ya en algunos minutos vamos a presentar esa declaración y pues dice que no hay pruebas suficientes para enviar a la cárcel a Carlos Ramón González. En un momento se había dicho que estaba en Europa, todo indica que está en Manaure, en Nicaragua, y pues estaremos atentos a ver si en los próximos días o semanas finalmente se materializa esa orden de captura. Él dice que es una medida injusta y que lo están castigando mediáticamente, pero que él no tiene nada que ver en este escándalo de corrupción que se dio durante el gobierno Petro. Y por último, Mateo, les contaremos también de una triste noticia con la que nos levantamos esta mañana, y es el accidente de tránsito en el que falleció junto a su hermano, el delantero portugués del Liverpool, Diogo Jota, quien se había casado hace tan solo unos días y quien estaba justamente en una carretera en España. Así que así vamos empezando Recap Blue a las 8:05 de la noche. Como han visto, hay mucho material, mucho contenido. Por si no han estado muy pendientes de lo que ha estado pasando en el día, pues bienvenidos. Aquí les contamos.
Este es tu recap de hoy en Blue. Estalló una nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, llamó a consultas a John McNamara, encargado de negocios interino de la embajada en Bogotá, para consultas urgentes tras declaraciones infundadas y reprochables, es lo que dice el comunicado, provenientes de los más altos niveles del gobierno de Colombia. En el mismo comunicado, Estados Unidos anuncia otras medidas que buscan dejar clara la profunda preocupación de la Casa Blanca por el estado actual de la relación bilateral. Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció también que había llamado a consultas al embajador colombiano en Washington, Daniel García Peña. Dice el presidente Gustavo Petro que deberá informar del desarrollo de la agenda bilateral a la que se comprometió desde el inicio de gobierno, aunque en un discurso esta tarde, el presidente intentó bajarle el tono a la discusión con el secretario de Estado, Marco Rubio. Que si Marco Rubio estaba en un golpe de Estado contra Petro, no creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a la oficina de Marco Rubio, sino la de otros, y no me voy a poner a pendejear por eso. Eso es asunto que la fiscal general de la Nación tiene que establecer, no yo. Como parte de las medidas anunciadas esta tarde, Estados Unidos comenzó a retirar visas a funcionarios del gobierno colombiano. La decisión, según hemos podido conocer aquí en Blue Radio, afecta a altos funcionarios y a asesores cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro. Blue Radio ha podido confirmar que entre los afectados se encuentra el actual embajador de Colombia en México y el exdirector de Migración Colombia, Carlos Fernando García. Y el viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo, afirmó que las relaciones con Estados Unidos han sido exitosas a lo largo de los años y aseguró que el gobierno colombiano está comprometido con el diálogo como vía para superar la actual crisis diplomática. Es uno de nuestros principales socios comerciales, uno de los principales inversionistas en Colombia, pero también Colombia ha sido un aliado leal a los Estados Unidos, leal a los valores que han compuesto la relación binacional. Colombia ha sido siempre respetuosa de los asuntos soberanos e internos de los Estados Unidos y vamos a mantener una línea de diálogo constante y diálogo directo con un país, insisto, con el que hemos tenido y seguiremos manteniendo buenas relaciones. Tras el revuelo generado por el nuevo contrato de los pasaportes, como les contábamos, la canciller Laura Sarabia renunció a su cargo. En su cuenta de X publicó esta mañana una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que sostiene que deja el cargo por diferencias que ha tenido con el mandatario en las últimas semanas. Y dice, abro comillas, se trata de un rumbo que ya no me es posible ejecutar. Y el presidente aceptó la renuncia de la canciller a través de una publicación en sus redes sociales. Allí expresó que Laura Sarabia fue vital en la campaña por su orden y disciplina. Y el presidente del Pacto Histórico y de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Alejandro Toro, reaccionó a la renuncia presentada por la canciller Sarabia, asegurando que el reto que se viene para el próximo jefe de esta cartera tiene que ver con la multipolaridad y el tema de los pasaportes. Le pide no ceder ni un milímetro. Agradecemos el servicio que ha prestado al país la doctora Laura Sarabia, que seguramente podrá seguirlo haciendo en otra entidad, pero en el caso de Thomas & Greg y los pasaportes, he denunciado en el Congreso de la República que al parecer es un contrato hecho a medida, tipo sastre, para beneficiarnos y no podemos ceder aquí un milímetro. El coronel Carlos Feria regresó a Colombia en horas de la mañana luego de ser expulsado por la administración de Donald Trump. Ahora el ex jefe de seguridad de la Casa de Nariño debe responder ante la justicia por su presunta responsabilidad en el caso del polígrafo Amarelvis Mesa, ex niñera de la entonces jefe de gabinete Laura Sarabia. El exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, deberá ir a prisión por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El Tribunal Superior de Bogotá tomó la decisión luego de analizar las pruebas que aportó la Fiscalía, aunque el exdirector del DAPRE abandonó el país y, según la información conocida, se encuentra actualmente en Nicaragua. Aunque la detención preventiva en establecimiento carcelario de Precada resulta la más restrictiva de todas las medidas dispuestas en nuestro ordenamiento penal,
En este caso es aplicable de conformidad con las finalidades consagradas en los artículos 308, numerales 2 y 3, 310, numeral 1, numerales 1 y 2, 312, 313, numeral segundo de la Ley 906 de 2004. En este caso se advierte que la medida es 1, adecuada, 2, necesaria, 3, urgente y 4, proporcional. El presidente Gustavo Petro posesionó al abogado Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional. Durante la posesión, el presidente del Alto Tribunal, Octavio Tejero, hizo un llamado para respetar el cumplimiento de los derechos y procesos constitucionales. En un mundo marcado por divisiones y desafíos constantes, los jueces tenemos el deber especial de guiar el camino hacia la concordia, la equidad y la paz. Por ello, y como siempre, reiteramos el respeto incondicional a la ley de leyes. Demandamos con firmeza el acatamiento fiel de sus 13 títulos. Fue identificado el presunto responsable del secuestro y asesinato de 8 líderes sociales en el municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare. Se trata de Wainer Javier Valencia, alias Wainer, cabecilla de la estructura Armando Ríos de las disidencias de las FARC. Además, se conoció la foto, que sería la última imagen que fue tomada en vida de 5 de los 8 líderes asesinados. Y María Claudia Tarazona informó que su esposo, el senador Miguel Uribe Turbay, salió bien y está estable, luego de la más reciente cirugía a la que fue sometido esta mañana en la Fundación Santa Fe. FECODE le envió una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que le solicita una reunión de carácter urgente para hablar sobre una nueva ley que reglamentará la reforma al Sistema General de Participaciones. La Contraloría anunció hallazgos fiscales por 82.000 millones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC, luego de una auditoría financiera que hizo la delegada para el sector educación y que abarcó la vigencia del 2024, evaluando 3 componentes clave: las pensiones, las cesantías y los servicios médicos. Y el futbolista portugués y recién campeón de la Premier League y la Nations League, Diogo Jota, falleció en un trágico accidente en vías de la provincia de Zamora, en España. El compañero de equipo de Luis Díaz viajaba con su hermano André Filipe, quien también perdió la vida.